Perlas del libro de Hechos de los Apóstoles. El Evangelio ha sido anunciado a los gentiles, ha sido creído y aceptado por ellos. Con Cornelio y su familia y amigos se inicia el bautismo de los no circuncidados. Posteriormente el Evangelio es anunciado a los gentiles en Antioquía, donde se levanta una iglesia poderosa, una iglesia que se convertiría en la sede para el evangelismo al mundo no judío. Te damos gracias, Dios, en esta mañana por permitirnos ingresar al estudio del capítulo 11 del libro de Hechos. Padre, revélanos, Señor, las perlas que encierra este capítulo. Y sobre todo, enséñanos cómo aplicarlos a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos nuestro viaje por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ayer nos encontramos con un capítulo que nos va a servir mucho para evangelizar a aquellas personas que suelen decir que no necesitan bautizarse, que no necesitan congregar porque son buena gente. Con el bautismo de Cornelio y su familia, entendemos que no basta con ser buena gente, necesitamos dar el paso de hacer público nuestra entrega por medio del bautismo. El Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y ese debe ser siempre nuestra súplica, que el Espíritu Santo venga a nosotros. La noticia del bautismo de los incircuncisos llegó a Jerusalén. Esta noticia se propagó de tal forma que llegó hasta los líderes de la iglesia naciente, de la iglesia que estaba creciendo cada día. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Llegó la noticia, pero ciertas noticias no llegan como debieran llegar. Muchas noticias son tergiversadas por quién lo va transmitiendo. ¿Qué se habrá dicho en ello? El asunto es que hubo conmoción entre los apóstoles y entre los demás que se habían sumado. Dice el versículo 2, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué? Aquí nos encontramos, miren, lamentablemente desde el principio ya nos encontramos con lo que Jesús había enseñado. En su iglesia, en la iglesia, en los que dicen formar parte de su pueblo, crecen juntos el trigo y la cizaña. Crecen juntos. ¿Cómo es que los apóstoles no pudieron hacer cambiar su forma de pensar a esta gente? Es sencilla. Cuando una persona decide no creer, por más que le expliques algo, no va a cambiar. Sucedió con los saduceos. Los saduceos que creen o creían que no hay resurrección, fueron instruidos por Jesús, fueron corregidos por Jesús, pero ellos continuaron con su creencia de que no hay resurrección. Los de la circuncisión, ¿quiénes son los de la circuncisión? Los que consideraban que para formar parte del pueblo de Dios hay que circuncidarse. La puerta para formar parte de la iglesia de Dios ya había dejado de ser la circuncisión, era el bautismo. Así lo enseñó
Juan el Bautista. Así lo enseñó Jesús. Y posteriormente el apóstol Pablo va a explayarse al respecto. Pero como hemos mencionado anteriormente, tomemos nota de este pasaje para entender posteriormente las cartas del apóstol Pablo. ¿A quiénes se va a dirigir Pablo? A este grupo, a los que se habían bautizado, a los que formaban parte de la iglesia, a los que se supone habían aceptado a Jesús como su Salvador, pero seguían con sus creencias pasadas, seguían con sus creencias antiguas. Están enojados. Le dicen a Pedro: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué? Porque para ellos, los gentiles, los incircuncisos, no eran bien recibidos a la iglesia. Y aquí encontramos otra perla. El Espíritu Santo había sido derramado sobre la iglesia. El Espíritu Santo había sido derramado sobre los apóstoles. Pero Dios te puede dar la luz, Dios te puede hablar, te puede instruir, pero eres tú quien va a decidir al final, ¿aceptas o no aceptas? ¿Qué hizo el Espíritu con Pedro? Le tuvo que mostrar una visión y en esa visión enseñarle que el Evangelio es para todos. Y justamente Pedro va a narrar cómo es que se ha producido el bautismo de Cornelio y todos sus parientes y amigos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, ahora les va a narrar lo que había sucedido. Dice: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Va a describirles tal cual vio la visión. Cuando fijé en él los ojos, consideré, miré, vi cuadrúpedos terrestres. Dentro de esos cuadrúpedos terrestres todos eran animales inmundos, fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. ¿Se dan cuenta? Pedro está contando la historia tal cual sucedió. Y esto también es una gran perla para nosotros. Cuando cuentes una historia, cuando des un testimonio, cuéntalo tal cual es, sin añadir ni quitar. A la gente le gusta añadir cosas para que sobresalga la historia, o le gusta quitar lo que no le conviene. Y él va contando todo. No, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pedro le está diciendo: yo le he dicho no a Dios, porque jamás he comido cosa inmunda. Y esa era la vida de los fariseos. Imagínense Pablo, que posteriormente se supone, según los intérpretes de las cartas de Pablo, que Pablo da luz verde para comer animales inmundos, carne de animales inmundos. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Tal cual se presentó, tal cual encontramos el registro en el capítulo 10. 3 veces. 3 veces insistió Dios en este mensaje. 3 veces Pedro se preguntaba: ¿qué significa esto? Pedro sabía que Dios no le podía estar hablando literalmente que debía comer carne de animales inmundos. Como hemos visto en el versículo 11 o en el capítulo 10, él se preguntaba: ¿qué significa?
Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Llegan los mensajeros de Cornelio, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Yo no he ido porque he querido. Es lo que está diciendo Pedro. Yo no he ido porque se me ha ocurrido. A mí me ha mandado el Espíritu Santo. Pedro, guiado por el Espíritu, no había presentado obstáculos como lo estaban haciendo ahora los de la circuncisión, quienes se estaban oponiendo a lo que el Espíritu había ordenado a Pedro que hiciera. ¿Cuánta gente se opone a la palabra de Dios? Encuentran directrices precisas dadas por Dios, pero no quieren aceptar. ¿Cuánta gente busca por ahí algún pasaje para fortalecer, reforzar su creencia de la existencia del infierno en la actualidad? Para reforzar su creencia sobre la inmortalidad del alma. Pero la Biblia es clara. Y Pedro escuchó a la voz del Espíritu Santo, lo mismo que nosotros debemos de hacer. Si encontramos una verdad en la Biblia, acéptalo. Si esa verdad choca con tus creencias, pues deshazte de tus creencias y acepta la verdad. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Ahora se nos dice la cantidad. En el 10 no se nos dice la cantidad. ¿Se dan cuenta que el mensaje en la Biblia se va completando? Nunca se contradice, se complementa. Estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, no menciona el nombre de Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Aquí encontramos el mensaje más completo del ángel a Cornelio. En el capítulo 10 solamente dice: envía por Pedro, él te va a hablar. Ahora se completa el mensaje. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y aquí volvemos al mensaje, a la perla de ayer. Cornelio era buena gente. Era un buen ciudadano. Era una persona que hacía mucha obra social. Era una persona que oraba mucho. Era una persona que era bien visto por Dios. Pero eso no fue suficiente. Él tenía que dar el siguiente paso: ser bautizado en las aguas, dar un testimonio público, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando te encuentres con personas que dicen que no necesitan a Jesús, refiéreles esta historia. No se trata de ser buena gente. En asuntos de salvación lo que necesitamos es aceptar a Cristo como nuestro Salvador, porque nuestras obras no nos pueden salvar. No pueden salvarnos. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Dios estaba dando el mismo trato a estos hombres, a Cornelio y su familia, con el trato que dio a los apóstoles, a los discípulos, a todos ellos. ¿Qué está diciendo Pedro? Dios hizo lo mismo con ellos que con nosotros. Por eso Pedro dice: Dios no hace acepción de personas. Dios no distingue, no diferencia a las personas. Cuando se trata de salvación, a todos les extiende su salvación. Cuando se trata de entregar el Espíritu Santo, bautizarlos con el Espíritu Santo, todos pueden ser bautizados con el Espíritu Santo.
Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Me acordé. Cuán maravillosa experiencia debe haber sido la de permitir que el Espíritu les recordara las cosas que Jesucristo les había enseñado. Jesús había prometido que esto ocurriría. Juan 14, 26. La promesa específica a la cual Pedro hace referencia es la que se registra en Hechos 1:5, referente al bautismo del Espíritu Santo. Cuando fue dada a los discípulos, les pareció que solo se refería a ellos. Ahora Pedro veía el don del Espíritu con una perspectiva más amplia, como algo que también sería concedido a los que no eran de Israel, puesto que el bautismo del Espíritu Santo les había sido concedido también a ellos. Por lo tanto, les correspondía también el bautismo de agua, así como todos lo merecen. ¿Se dan cuenta? Bautizados por el Espíritu Santo, bautizados en agua. La manifestación del poder del Espíritu Santo en la vida de las personas. Pero esa manifestación se da con un propósito. No es simplemente para yo sentirme bien. El Espíritu Santo desciende sobre las personas para que estas personas testifiquen. Ese es el propósito de la iglesia. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? El mismo don. Los gentiles recibieron el don del Espíritu Santo, lo mismo que los cristianos de origen judío. El Espíritu Santo estaba mostrando el camino que nunca debió haber perdido de vista el remanente. Así como dice Isaías 49:6, ellos habían sido llamados para ser luz de las naciones. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? No nos corresponde a nosotros estorbar la obra de Dios, nos corresponde a nosotros ser instrumentos de Dios y hablar a todos, hablar a quienes Él nos lleve. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los judíos tenían una elevadísima opinión de sí mismos, como si las bendiciones de Dios hubieran sido destinados solo para ellos y las otras naciones hubieran sido abandonadas a su desventura. Olvidaron el propósito de su llamado. Ellos habían sido llamados para evangelizar, ser luz de las naciones. Lamentablemente eso sucede. Hoy en día hay muchos cristianos que han perdido de vista su llamado. Creen que con asistir a la iglesia, con hacer su culto personal es suficiente. Ese no es suficiente. Es parte de nuestro crecimiento, de nuestra formación. El propósito último de la iglesia, como dijo Jesús, es buscar y salvar. Buscar y llevar a las personas a los pies de Cristo. Ese es el propósito. Callaron. Los de la circuncisión callaron también. Pero para quien decide no creer, ni las evidencias más poderosas sirven, porque ya veremos más adelante cómo es que los de la circuncisión se convirtieron en los enemigos de la obra de Dios. Se convirtieron en un estorbo, como dice Pedro. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Los de la circuncisión estorbaron la obra de Dios, porque no aceptaron las evidencias, porque decidieron no creer. Pero Dios
siempre, siempre ha buscado todos, siempre ha llamado a todos para que procedan al arrepentimiento. De los versículos 19 en adelante, se nos presenta ahora la obra de los que iban huyendo de la persecución y cómo es que algunos de los que huían, que habían sido llenos del Espíritu Santo, no entendían plenamente cuál era su misión. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ese prejuicio había quedado tan grabado en el corazón de las personas que, a pesar de haber sido ya bautizados con el Espíritu Santo, no rompían con esas creencias. Es que las creencias son fuertes y cada uno de nosotros decide permitir que el Espíritu Santo obre para cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestras creencias. ¿Y cómo lo hacemos en términos prácticos? Es poniendo en práctica la palabra de Dios, poniendo en práctica sus verdades. ¿Se dan cuenta? No hay otra forma. Ese cambio de corazón que habla la Biblia, te voy a quitar el corazón de piedra, te voy a poner un corazón de carne, en la práctica es vivir las enseñanzas del Señor, aceptarlas y empezar a eliminar nuestras creencias antiguas. Y estos hombres iban predicando, entendieron que hay que evangelizar, pero solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. En el caso de estos hombres de procedencia más cosmopolita, es probable que hubiera menos vacilación en mezclarse con los gentiles que lo hubo con los otros. Hubo unos varones. Estos hombres, no se nos dice cuántos eran, no se nos dice quiénes eran. Algunos consideran que podrían estar en la lista que se nos da en el capítulo 13, versículo 1, cuando se nos habla acerca de Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado. Algunos consideran que podría ser ellos, pero la Biblia no nos da mención, no nos hace referencia al nombre de ellos. Y estos hombres fueron instrumentos poderosos en la mano de Dios a favor de los gentiles. El apóstol Pablo es conocido como el evangelista de los gentiles, pero estos hombres anónimos decidieron hablar a los gentiles. Dice, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Por qué solo a los judíos? El evangelio es para todos. Y aquí encontramos una gran perla. Las verdades de Dios no se dan solo a una persona, a dos personas. Siempre se generalizan. Siempre. El apóstol Pablo había sido llamado para evangelizar a los gentiles, pero ya había otras personas como estos hombres que empezaron a anunciar el mensaje. ¿Y cuál fue el resultado? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió en el Señor. La mano del Señor estaba con ellos. Esta expresión aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento para referirse a la intervención directa de Dios en los asuntos de la tierra. Éxodo 14:31, donde el hecho que Jehová ejecutó en hebreo es la mano de Jehová. La mano de Jehová. Dios dirigiendo a su iglesia, Dios dirigiendo a estos hombres cuyos nombres no conocemos, pero que con seguridad formarán parte del reino eterno de Dios. Y muchos creyeron y se convirtieron. Muchos decidieron entregarle su vida al Señor. Los gentiles estaban siendo evangelizados. Los incircuncisos estaban entrando a la iglesia de Dios.
Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, así como cuando oyeron que en Samaria se había predicado y muchos creyeron, enviaron a Pedro y Juan. Ahora enviaron a Bernabé. La noticia llegó. El informe de la obra en Antioquía llegó a Jerusalén. Hay que enviar. Recuerden que los apóstoles eran las personas encargadas de poder administrar los misterios, el evangelio. Pero ahora nos encontramos con Bernabé, un discípulo. Bernabé no es un apóstol. Y lo enviaron a Bernabé para que fortaleciera la obra en Antioquía y para darle el apoyo y la aprobación de la iglesia de Jerusalén, así como se había enviado a Pedro y a Juan a Samaria. Quizás escogió a Bernabé porque se sabía que simpatizaba con la obra que se estaba haciendo en Antioquía. Era amigo de Saulo, a quien había presentado a algunos de los discípulos en Jerusalén, Hechos 9:27. Y debe haber conocido las convicciones de Saulo y sus esperanzas en cuanto a los gentiles. Por lo tanto, se sentiría feliz de tener la oportunidad de trabajar en ese mismo modo, en ese mismo espacio. También era ventaja el hecho de que era el mismo país de algunos de los misioneros que estaban trabajando en Antioquía. Bernabé. Se dan cuenta que no solo los apóstoles hicieron la gran obra, ahora Bernabé. ¿Y qué dice? Cuando llegó Bernabé a Antioquía, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Exhortó, los animó, les enseñó, les habló más del Evangelio. Cuando las personas se bautizan, hay que instruirlos, hay que discipularlos, hay que llevarlos a las Escrituras, que entiendan que solo deben depender del escrito está. A que se mantengan fieles al Señor. Dice, a que con propósito de corazón permanecieran fieles. La lealtad debe ser hacia el Señor Jesucristo, la cual debe permanecer en Él con un corazón firme. No ser leales a los que los han evangelizado, no ser leales a los dirigentes de la iglesia, ser leales y fieles a Cristo. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Ah? ¿Qué se dice de Bernabé? Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Un elogio, un reconocimiento para Bernabé. La obra de toda persona dedicada, entregada al Señor, siempre va a producir frutos. Y una gran multitud fue agregada al Señor. La iglesia continuó creciendo. Una gran multitud se sumó allí a la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Aquí es oficialmente el punto de partida de Saulo como el gran evangelista. Aquí es donde se menciona. ¿Quién lo involucra? Bernabé. Bernabé va hasta Tarso, porque recuerden que Pablo fue llevado a Tarso porque él empezó a predicar, a enseñar el evangelio, pero los de la circuncisión querían matarlo, los judíos querían matarlo. Y ahora Bernabé va en busca de Saulo.
Esto es importante, pues presupone que Saulo aprobaba la obra que se estaba haciendo en Antioquía y demuestra la confianza de Bernabé en que Saulo era la persona apta para ayudar a la obra allí. También sugiere que había habido comunicación con Saulo, ya que fuera mediante un mensajero por carta, después de que éste salió de Jerusalén. Se puede deducir que Saulo había permanecido en Tarso o en sus alrededores predicando el Evangelio y también en las aldeas, pero allí se mantuvo. Ahora va a buscarlo. Ahora se le pide a Saulo, a quien el Señor se le había aparecido y había sido señalado como instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo a los gentiles, que se una a Bernabé en esta nueva tarea de predicar a los gentiles en Antioquía. Saulo aceptó la invitación, pues sin duda ya había oído de los resultados del poder de Dios allí. Necesitamos personas como Bernabé, que involucren a los talentos, a las personas a quienes Dios ha llamado, a las personas a quienes Dios ha dado dones para el trabajo del evangelismo. Necesitamos personas como Bernabé. Recuerden que Bernabé es quien se acercó a Saulo cuando todos lo miraban de lejos con recelo. Recuerden qué gran obra que hizo Bernabé. Lamentablemente después ellos se separan por algunas diferencias, pero cada uno continuó con su obra. Bernabé. ¿Cuántos Bernabés necesita tu iglesia? Ora para que Dios levante hombres como Bernabé. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Durante todo un año les instruyeron a estas personas, les presentaron a Cristo, les presentaron el Evangelio. Se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Todos los miembros que conforman ese grupo. Esa es la iglesia. El templo es la estructura física. La iglesia es el conjunto de las personas que han aceptado a Jesús como su Salvador. Recuerden eso. ¿Y qué hicieron? Les enseñaron. Se necesita evangelizar hacia afuera, pero también se necesita evangelizar hacia adentro. Se necesita evangelizar a los que ya están bautizados, se necesita evangelizar a los que ya tienen años en la iglesia, se necesita llevarlos a Cristo, se necesita llevarlos al escrito, está. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Y por qué se les llamó cristianos? Porque estas personas eran dignos representantes de Cristo. Las personas podían ver en estos discípulos, en estos seguidores, al Maestro. Juliano, el emperador romano llamado el apóstata, reinó entre los 361 al 363 después de Cristo, hizo notar que la población de Antioquía de su tiempo se caracterizaba por la tendencia de inventar sobrenombres satíricos. Parece que esta tendencia existía cuando el cristianismo apareció en esa ciudad. La primera sílaba de la palabra, ¿no?, cristianos, viene del vocablo griego Christos, Cristo, mientras que la última parte se parece más al latín y se asemeja a palabras que dan el sentido a esta palabra. Cristianos. Hasta el día de hoy, los cristianos. Los discípulos de Cristo no se pusieron a sí mismos ese nombre. A ellos les pusieron. Y esto es la obra de Dios. Así es como Dios va dirigiendo a su obra. Cuando surge el movimiento adventista, el movimiento en los años 1838 en adelante se empieza a predicar sobre la segunda venida de Cristo.
Muchos dicen que Elena G. de White es la fundadora. Mentira. Ese movimiento es la suma de personas que creyeron en el mensaje de la segunda venida y provenían de diversas congregaciones. Y cuando se produce el chasco, dice la historia que fueron expulsados de sus iglesias y se vieron sin iglesia alguna. Y ellos estaban un tanto resentidos con las iglesias organizadas. Por lo tanto, hasta el año 1863, 61, no recuerdo bien ahorita, ellos no tenían un nombre. Se congregaban como un grupo que estudiaba la Biblia. Los fieles buscadores de la verdad siempre van a encontrar la verdad. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los otros les pusieron ese nombre, no ellos. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Unos profetas. Cumplimiento de la profecía de Joel, a la cual Pedro se refirió en su sermón del Pentecostés, de que en la joven iglesia habría profetas. Dice, unos profetas. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Preste atención a esta perla. Joel y posteriormente Pedro anunciaron que en la iglesia siempre habría profetas. Y aquí encontramos unos profetas, no un profeta, unos profetas, varios. La iglesia del tiempo del fin también va a tener profetas, también tiene profetas. Por eso es que nosotros tenemos que saber identificar a los verdaderos profetas, porque Jesús nos ha advertido contra los falsos profetas. Si Jesús nos advirtió contra los falsos profetas, es porque van a haber verdaderos profetas. Hay gente que se enoja cuando se habla de profetas en el tiempo del fin o en nuestros tiempos. Así está escrito, así está anunciado. Lo que tenemos que hacer es comparar las enseñanzas de esos profetas con las escrituras. Y la Biblia nos da formas de cómo identificar a un verdadero profeta. Y aquí se levanta uno llamado Agabo. ¿Qué hace Agabo? Anuncia una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Esa profecía anunciada por este hombre sucedió en el tiempo de Claudio. La historia lo registra. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Esta iglesia de Antioquía ahora envía ayuda a los hermanos de Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ellos llevan esa ayuda a Jerusalén. Así funciona la iglesia, apoyándose. Si hay necesidad en un lugar, buscar la forma de, con lo que Dios nos ha dado, ayudar. Recuerden los orígenes de la iglesia. El principio siempre fue la unidad. ¿Qué perlas ha encontrado usted en este capítulo? ¿Qué perlas? ¿Seremos como esos cristianos que empezaron a evangelizar a los gentiles? ¿Seremos como Pedro, que derribó sus prejuicios por obra del Espíritu Santo? ¿O seremos como los de la circuncisión, que a pesar de las evidencias nos aferramos a nuestras creencias personales? Cada uno de nosotros decide formar parte o no de la iglesia de Dios. Formemos parte, decidamos formar parte de ese grupo que anuncia el evangelio, de ese grupo
que se deja guiar por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.